Bienvenidos a Ciencia en 5, el espacio donde exploramos la ciencia y la tecnología de forma clara y rápida. Hoy hablaremos sobre el futuro de quienes hacen ciencia, cómo están cambiando las áreas de investigación, qué papel tienen las herramientas como la inteligencia artificial y qué habilidades necesitarán las próximas generaciones de científicas y científicos. Para hablar de esto nos acompaña el doctor Ángel Reyes, investigador del CIMAT y especialista en ciencia de datos, simulaciones computacionales y biofísica computacional. Doctor, bienvenido a Ciencia en 5. Gracias por la invitación y es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Excelente, Doc. Pues empecemos de lleno. Y es que al pensar en un científico, muchas veces imaginamos el modelo tradicional de laboratorio o investigación académica. ¿Cómo cree usted que está cambiando hoy el perfil de las y los científicos? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que todas y todos estamos viendo que existe una transición, ¿sí? Particularmente en academia o en ciencia, las personas estaban acostumbradas o estábamos acostumbradas a únicamente publicar, a trabajar en un laboratorio, trabajar con tu computadora, con tu gente. Sin embargo, la misma CCT y el mismo mundo, o sea, cuando hablo de CCT y la Secretaría, el mismo mundo nos está empujando a una nueva realidad. ¿Y a qué me refiero? No basta solo publicar. Sí, publicar sigue siendo la base, pero yo creo que ya la ciencia o el científico, la científica, debemos de ver más allá, ¿sí? ¿Cómo podemos impactar en la sociedad? ¿Cómo podemos hacer temas de divulgación? ¿Cómo podemos vincularnos? Buscar conectarnos con empresas, con organizaciones, generar cosas de valor, ¿sí? Ya actualmente el índice de desempleo está, pues está ahí, ¿no? No quiero decir si es alto o no, pero las científicas y científicos tenemos que buscar generar valor, ¿sí? Sí hacer papers, no quiero minimizarlo, sí seguir formando recursos humanos de alto nivel, pero impactar más en la sociedad y buscar generar valor, ya sea por medio de quizá patentes, conectarnos con la industria privada, hacer vinculación con proyectos, tener esta visión más integral, ¿sí? Excelente, Doc. Y continuando un poquito más, en su trabajo podemos encontrar cómo usted combina áreas como física, computación, ciencia de datos y biomedicina. ¿Qué tan importante se ha vuelto la interdisciplinariedad para hacer ciencia actualmente? Nuevamente, muy interesante pregunta. Hace un rato hablaba de esta transición, ¿sí? De cómo las cosas son, digamos, más complejas y completas. Yo creo que la interdisciplinariedad surge de forma natural al enfrentarnos a estos problemas más complejos y completos. Si uno cree que como físico, como matemático, del área que tú quieras, vas a poder resolverlo todo solo o sola, pues o te estás condenado a una vida muy, muy pesada, ¿sí? O lo más probable es que no lo logres. Ya actualmente necesitamos múltiples herramientas para poder atacar problemas tan complejos. No quiero recordarles malos tiempos, pero en pandemia lo vivimos. Un problema tan complejo no fue un trabajo solamente de gente que estaba haciendo la vacuna, ¿sí? Veíamos logística, por ejemplo, veíamos matemáticos, matemáticas haciendo modelado, ¿sí? La gente de limpieza, por ejemplo. Cada vez es más necesario múltiples disciplinas, múltiples enfoques para abordar un problema, ¿sí? Es por eso que necesitamos la interdisciplinariedad y más que esa palabra tan redundante, necesitamos la capacidad de comunicarnos. ¿Cómo me puedo comunicar con una persona de otra área? Transmitirles mis necesidades, mis inquietudes o mis capacidades para juntos, juntas, resolver un problema. Interesante, Doc, y pues realmente podemos ver cómo pues a día de hoy es algo muy importante para poder seguir haciendo ciencia, ¿verdad? Pero entonces también nos deja para pensar en cómo pues
Ya ve las herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos, hoy en día están transformando muchas disciplinas. ¿Nos pudiera comentar el cómo están cambiando la forma en que se hace investigación científica? Excelente pregunta y muy ad hoc al contexto actual. La inteligencia artificial es una revolución, ya a estas alturas es innegable, ¿no? Está generando cambios, cambios en muchas dimensiones y en muchos sentidos. Hace poco escuchaba a una persona que mencionaba que por un lado la inteligencia artificial nos está facilitando la vida, pero también nos está complicando. Y esta persona decía que ahora cuando esa persona escribe algo, aunque esa persona sabía que lo había hecho a mano, bueno, solo, de todas maneras es que lo pasaba por un detector de IA por si acaso, ¿sí? Entonces ya empiezan a haber cosas, ventajas y desventajas del uso de inteligencia artificial en nuestras vidas. No quiero minimizar las ventajas, ojo, ¿eh? Sí es una herramienta que nos facilita muchísimo la búsqueda, ¿sí? Quizás el síntesis de información. En algunos casos, analizar la información también nos va a facilitar, ¿sí? Pero también nos brinda nuevos retos, ¿sí? Por ejemplo, el no tratar a la inteligencia artificial como un ente divino. Mucha gente ya cree que porque lo dice la IA o un modelo de lenguaje natural, ya es la verdad. Tenemos entonces que empezar a aprender a cuestionarnos la realidad, ¿sí? Cuestionarnos si lo que dice este modelo es cierto o no, o qué tan cierto es, ¿sí? Entonces, por un lado, es una herramienta poderosísima que nos va a facilitar la vida, o que ya nos está facilitando la vida. Y por otro, pues también es una herramienta que tenemos que tener, tratarla con respeto, tratarla con cuidado, analizar si la información que me está dando es cierta, no es cierta, ¿sí? Y esto podrá sonar a chiste, pero en Nature, por ejemplo, ya hubo un reporte de que los artículos publicados en 2025, no me acuerdo qué porcentaje, pero hacen citas a referencias que no existen, ¿sí? Entonces ya está pasando gente, y estamos hablando de gente de ciencia, que está usando inadecuadamente esas herramientas, ¿sí? Entonces tenemos que tener, insisto, usarla es evidente, usarla con responsabilidad, con ética y aprender cómo usarla para que podamos sacarle el máximo provecho, ¿sí? Múltiples carreras van a cambiar, la ciencia está cambiando. Yo creo que un científico o científica per se no va a cambiar tanto, o sea, más bien lo que va a pasar es que nos va a acelerar, ¿sí? Y acá lo que sí pongo como que en alerta es los problemas psicológicos que puede enfrentar eso a la salud mental, porque si antes yo producía 1.5 artículos al año y ahora produzco dos o dos y medio, puede generar un efecto de hiperproductividad, de que me obsesione por producir más, ¿sí? O quizás veo al vecino de junto y veo que le está sacando el máximo provecho y ya me genera cierta obsesión, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que hay que aprender a usarlas, pero ahora sí que con mucho cuidado, ¿no? Por el lado ético, por el lado moral, pero también por nuestra propia salud mental. Es muy cierto lo que dice realmente, Doc. Pues básicamente es aprender a usarlo, pero con mucha moderación, ¿verdad? Pero retomando un poquito más el tema de ahorita de pues el futuro de las y los científicos, además del conocimiento técnico ya mencionado, ¿qué otras habilidades considera usted que necesitan las y los científicos del futuro? Eh, una pregunta nuevamente muy relevante y felicitarte, ¿no? Creo que cada pregunta te voy a felicitar, al parecer. Eh, Mira, la ciencia, como dije al principio, está cambiando, ¿sí? Al menos la ciencia en México. Existen algo que se llama las hard skills o habilidades técnicas, habilidades duras. Pero también existe algo que se llama las soft skills o habilidades suaves. Algunas personas le llaman habilidades humanas, ¿sí? Actualmente la ciencia, y esto es a nivel mundial,
estamos perdiendo fondos, ¿sí? Dinero de inversión. Esto no es solo México, está pasando en muchos lados del mundo, ¿sí? Está habiendo menos inversión en la ciencia. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Necesitamos tener habilidades gerenciales, ¿sí? Habilidades de venta. ¿Cómo podemos ir a una empresa y convencer que nuestro trabajo es relevante para esa empresa? ¿Sí? Cuando hablaba de la interdisciplinaridad, hablaban de comunicación. ¿Cómo transformo mi realidad en la realidad de alguien más? ¿Sí? Ayer veía la presentación de Jaime Parada, un doctor Jaime Parada, que había sido exdirector de CONACYT, hablaba de la innovación. Yo quedé sorprendido. Estás hablando de un académico que dirigió CONACYT, lo que actualmente es CCT, pero también abría empresas, también dirigía múltiples negocios. No quiero convertir al científico o científica en alguien de negocios. Ojo, no quiero decir eso. Pero tenemos que empezar a desarrollar habilidades en esa dirección, ¿sí? O al menos saber que existen. Quizás, no sé, yo puedo decir, ¿saben qué? Yo soy tímido, tímida. Venga, está bien, hay que respetarnos. Pero ya ir entendiendo, oye, van existiendo estas habilidades, van existiendo estas necesidades, ¿sí? E ir buscando agruparnos en equipos de trabajo, ¿sí? Obviamente que trabajen con principios éticos para poder enfrentarnos, ¿sí? A este nuevo mundo que se está viviendo, ¿sí? Particularmente la inteligencia emocional es algo que considero ya muy relevante. Muchas veces nosotros o nosotras enfrentamos al mundo desde nuestras heridas, ¿sí? Desde los temas de psicología que no hemos trabajado. Muy importante que vayamos también trabajando en esa dirección y buscar formar en nosotros personas más integrales, ¿sí? Con una visión, insisto, producción académica, claro, producción de recursos humanos, claro. Estos recursos humanos salgan, digamos, felices, ¿sí? No solo se trata de generar maestros o doctores o doctoras, sino que sean gente que viva en el bienestar, por ejemplo, ¿sí? Que ya vaya despertándose el interés por la innovación, el interés por patentar, ¿sí? Quizás yo, por ejemplo, nunca puedo abrir un negocio, una startup, pero quizás tú sí, Geo, ¿sí? O quizás quienes nos escuchan digan, oye, yo quiero hacer ciencia, pero me gustaría llegar a ser una startup. Hay que fomentarlo. Digo, no digo que sea fácil, ojo, pero hay que empezar a fomentarlo. Si yo te digo que es imposible, ni siquiera lo vas a intentar. Empezar a buscar estas nuevas direcciones. Perfecto, doctor. Y para cerrar, al pensar en las nuevas generaciones, ¿usted cómo imagina el futuro de la ciencia y qué retos enfrentarán quienes quieran dedicarse a la investigación? Uf, bueno, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué retos se pueden enfrentar? Evidentemente es una pregunta muy compleja, ¿no? El mundo de repente genera cambios muy radicales que uno no puede ver. Hay el clásico comentario, no me acuerdo qué persona de industria, creo que era Bill Gates, ¿no? Que decía que 128 megabytes de RAM era lo más que necesitarías en la computadora. Evidentemente eso es completamente falso, ¿sí? Ahorita lo que visualizo, ¿sí? Creo que el mayor problema es cómo usar la IA sin volverte loco, ¿sí? Y usarla de la forma más eficiente posible. Creo que ese es un tema muy importante que va a tocar, ¿no? La gestión de las emociones también considero que va a ser muy importante, porque vamos o estamos viviendo épocas difíciles, ¿sí? Donde de repente el dinero se detiene y hay que buscar alternativas. Eso puede ser muy frustrante, o es muy frustrante, ¿sí? Adaptación, ¿sí?
Creo que el científico o científica, por naturaleza, somos seres adaptables, pero tenemos que entender la necesidad de adaptar, ¿sí? Salir del laboratorio, salir de mi computadora, por ejemplo, ahorita con CCT promoviendo la divulgación, que estoy de acuerdo, ir a la divulgación. Entonces, para contestarte quizás en una palabra o en menos palabras, creo que es ese proceso de cambio, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a tener investigadoras e investigadores que no creen en este cambio, ¿sí? No lo van a creer. Y en algunas cosas seguro estarán bien, no quiero decir que estén mal en todo, ¿sí? Y en otras cosas, el joven o la joven tendrán que trabajar picando piedra desde su trinchera, ¿sí? Enfrentarse a todo esto, menos oportunidades laborales, más incertidumbre, las plazas no están fluyendo, ¿sí? La economía a nivel mundial, pues es un tema complicado, ¿sí? Entonces termina siendo eh, toda una serie de circunstancias ajenas a uno mismo que nos complican las cosas. El tener esa capacidad de adaptarse, de navegar, de ser resilientes, ¿sí? Para perseguir tu sueño. La gente que haga ciencia tiene que tener en claro eso. Somos soñadores, ¿sí? Somos gente que persigue una ilusión. En mi caso, a mí me encantó cuando un investigador en la carrera me dijo, me pagan por pensar, ¿sí? A mí me encanta eso, me encanta pensar, me encanta discutir, estar chismeando con ustedes, compartir experiencias, analizar un poco, ¿sí? Entonces, tocará que nos vayamos adaptando. Eh, Quizás se puede sonar muy negativo, pero también sepan que hay mucha gente que también está buscando los cambios, ¿no? Y también van a estar ahí para apoyarles en esta trayectoria que les invito a que luchen por ella, ¿sí? Si este es su sueño, vívanlo, disfrútenlo. Maravilloso, doctor. Sin duda, pues es un futuro, pues hasta cierto punto desafiante, pero a la vez emocionante el que les espera a las nuevas generaciones. Pero de parte de Ciencia en 5 queríamos darle las gracias por compartirnos su visión sobre cómo está evolucionando la ciencia y el papel de quienes la desarrollan. Entonces, recapitulando brevemente, hoy vimos que el futuro de las y los científicos no solo dependerá del conocimiento técnico, sino también de la capacidad de colaborar, adaptarse y conectar distintas áreas del conocimiento. Esto fue Ciencia en 5. Nos escuchamos en el próximo episodio.